parte de una mezcla patentada de hinduismo y budismo zen y camuflada con terminología psicológica. Esta religión de la nueva era es promovida a través de miles de redes mundiales y cientos de inmensas reuniones como el Festival de la Mente, el Cuerpo y el Espíritu que se lleva a cabo en Los Ángeles. El festival, que ya es internacional, lo comenzó en Londres Graham Wilson en 1977. Él explica la interpretación de la reencarnación de la nueva era como una evolución progresiva hacia un tipo de humanidad mejor. No solo reencarnamos cada vez como una alma individual dentro de un nuevo cuerpo, sino más bien como una conciencia colectiva de almas, y creo que es por eso que tenemos acceso a mucha más información de lo que creemos. Uno tiene que creer en la reencarnación o en la resurrección. Ambas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Hay aquellos que creen que Jesús fue una reencarnación de Krishna o de Buda o de algún gran maestro del pasado. Pero la Biblia lo rechaza totalmente. Hasta principios de los 60, solo una pequeña élite en Occidente creía en la reencarnación. Hoy en día esta creencia es aceptada por casi el 25% de los americanos y el 50% de los europeos. Igualmente, el yoga era practicado principalmente por una pandilla de ocultistas en América y en Europa. Hoy 19 millones de americanos y muchos millones más en Europa están activamente involucrados en algún tipo de meditación oriental. En total, 60 millones de americanos han incorporado las filosofías orientales a su visión del mundo. La Biblia enseña que Jesús vino de una vez por todas. Cuando Él murió, no reencarnó, sino que resucitó. Está señalado que el hombre morirá una vez, y después de la muerte vendrá el juicio de Dios. He podido apreciar que en el mundo occidental la reencarnación es una moda. Sin embargo, en la India y en Asia en general, la reencarnación no es una moda, sino una forma de castigo. Dentro del hinduismo, la reencarnación se considera un concepto terrible. El propósito de la religión hindú es en cierta forma tratar de escapar del interminable círculo de la vida y la muerte. Y los medios de los cuales se valen para salir de esta trampa sin esperanzas es a través de la práctica del yoga. El yoga se remonta al dios hindú Shiva, que es llamado Yogeshiva, o sea, señor del yoga. Encuentras la enseñanza del yoga en varias de las escrituras hindúes más importantes. Krishna, uno de los muchos dioses hindúes, propugnaba el yoga. También se menciona el yoga en la Gita como el mejor medio para obtener la salvación. La palabra significa básicamente yugo, unión. La meta del hindú es estar unido a Brahma. Brahma es el concepto hindú de Dios, el total, el absoluto. El yoga, en cualquiera de sus formas occidentalizadas, es también el alma del movimiento Nueva Era, que ha adoptado las creencias y metas básicas del hinduismo. A pesar de la aparente variedad y cientos de escuelas de yoga en competencia, todas las formas vienen de la India y conducen a lo oculto, aunque muchos occidentales no están al tanto de ello. Las técnicas del yoga incluyen ejercicios respiratorios o pranas, posiciones llamadas asanas, disolventes de la mente como lea, poderes psíquicos llamados siddhis, cantos repetitivos llamados mantras y el culto deliberado de la magia negra conocido como tantra. En mis extensos viajes por la India, he encontrado numerosos occidentales que se integraron al hinduismo y comenzaron a seguir gurúes hindi como resultado de una simple iniciación en una clase de yoga. El yoga es, en muchos aspectos, el corazón del hinduismo. No hay hinduismo sin yoga y no hay yoga sin hinduismo. Aunque hay muchos tipos de yoga, el más familiar en Occidente suele pasar por un ejercicio físico y se le llama Hatha Yoga. Promete salud física y mental, pero sus raíces hindúes y la meta final de unirse a Brahma rara vez se enseñan. Ellen cree que el Raja Yoga o yoga de la mente es la forma más elevada de hinduismo.
El Brahma Kumaris Raja Yoga es una forma de meditación en la que el alma se comprende a sí misma con claridad y tiene una conexión con el Ser Supremo. Raj significa real y yoga significa unión, o sea, el enlace con el Ser Supremo. Y a través de esto llego a ser soberana de mi propio ser, de mi mente y de mi vida. Johanna Michelson, antigua profesora de yoga y asistente de un cirujano, nos cuenta sus experiencias con lo oculto en su autobiografía El lado hermoso de la maldad. Otra palabra para mantra es encanto, donde uno hechiza, por así decir. Y en el mantra yoga, una palabra o frase o nombre de un dios demoníaco es repetido una y otra vez para llevar al individuo a un nivel de vibración que atraerá aquello por lo que se canta para que produzca el efecto deseado. Esto es lo que las brujas blancas y magos, como les dicen, utilizan para sus hechizos. Siempre se nos ha dicho, no es más que un sonido sin sentido y no tiene que ver con los dioses hindúes. Pero cada vez que una persona lo dice, estará invocando a un dios hindú. Al pensar en ese mantra una y otra vez, se hará más fuerte en su vida. El canto dice, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. 108 mantras son una ronda y la cantan 16 veces al día. Se necesitan 2 horas para hacerlo cada día. Y ese es el mínimo requerimiento que el gurú exige de ellos. Se le usa a veces como técnica hipnótica o lavado de cerebro, pues cada vez que tienes un problema o se te presenta una confrontación, te retiras a la seguridad del canto en lugar de dedicarte al problema en sí. George Harrison de los Beatles convirtió el mantra yoga en algo aceptable para el mundo a través de su canción Mi Dulce Señor, en la que incorporó el canto al dios hindú Hare Krishna junto al canto de alabanza bíblico Aleluya. Dijo que lo había hecho deliberadamente para mostrar que ambas religiones son la misma y para hacer más aceptable el hinduismo. Pretender que todas las religiones son la misma es deshonesto, como lo es el juntar varias técnicas religiosas. Por ejemplo, cada vez más cristianos usan el nombre de Jesús como un mantra. Sostienen que es una herramienta para llegar hasta Dios. Jesús dijo que la oración repetitiva no es aceptable para Dios. Rajneesh es uno de los gurúes más controversiales de la India, sobre todo por su respaldo a prácticas sexuales escandalosas como prerequisito para la salvación. Su tipo de yoga, llamado meditación dinámica, es una combinación de hinduismo y psicoterapia a lo nueva era. Este ejercicio, que requiere una respiración rigurosa y la hiperventilación, está diseñado para despertar a la fuerza de serpiente llamada Kundalini, que según los gurúes yace enrollada en la base del espinazo. Hice la meditación dinámica todos los días. La llamábamos meditación Kundalini. Comienza con una respiración catártica y ello se hace simplemente para mover la energía y sacarlo a uno de la cabeza hacia adentro del cuerpo mientras vas respirando. La fase siguiente, la parte irritada de la meditación dinámica, es como cuando al fin, siendo un niño pequeño, has podido dar una rabieta.
para cuando llegas a la tercera fase, en la que saltas gritando Hu, ya casi no estás allí. Así que es muy difícil recordar lo que pasa cuando estás allí. Creo que lo más próximo con lo que puedo asociarlo es con la inconsciencia. Llegas a un estado en el que tu mente deja tu cuerpo. Tu cuerpo está saltando y tu voz desde adentro está gritando Hu, pero no eres tú quien lo está haciendo. Te vuelves uno con toda la energía. La siguiente fase en la dinámica es el espacio tranquilo. Alguien grita alto cuando has estado haciendo 30 minutos de una catarsis intensa y lo que sientes después de haber estado en un movimiento intenso tan increíble por tanto tiempo es solo paz y quietud. La mente se detiene y te sientes como una unidad con todo el universo. Se han publicado ardientes reportes dándole crédito a los gurúes y a sus técnicas pseudopsicológicas, pero se olvidan de mencionar los miles de casos de trastornos emocionales y mentales. Cura, suicidio, golpizas, crímenes, violaciones, que tienen lugar en varios centros de gurúes por todo el mundo. Es alarmante ver que estas peligrosas técnicas para encontrar la luz se utilizan en psicoterapia, seminarios de autoayuda e incluso sean aceptadas en las principales iglesias protestantes y católicas y en seminarios. Uno de los yogas de más rápida aceptación en el mundo occidental actual es el Tantra, ofrecido seductoramente como un medio para intensificar las experiencias sexuales del individuo. Como todo el yoga, está diseñado para provocar la posesión de los espíritus hindúes y así poder romper la cadena de la reencarnación. El Tantra Yoga es la expresión máxima del hinduismo. Es la magia negra, a veces llamada blanca, en la que Shakti, la fuerza de Kundalini, se excita. Los poderes psíquicos que lo acompañan están en plena expansión y el individuo, de acuerdo a sus preferencias personales, puede canalizar dicha fuerza hacia la magia negra, lo que incluye el derecho de meditar sobre cabezas cercenadas, cabezas humanas en la India, y comer pedazos de carne y las partes no consumidas de las cremaciones y otras prácticas, horripilantes prácticas, o puede llevarlo a lo que llaman la magia blanca, una parte de en la cual utilizan este poder, esta fuerza, para sanar en beneficio de la humanidad, por así decir. Aunque Anton LaVey, el papa de la primera iglesia de Satanás, lo dijo muy claramente. Dijo que creer en cosas tales como la magia blanca es mitología. No existe la magia blanca. Todo tiene su origen en el poder psíquico oculto y no tiene nada que ver en lo absoluto con Dios. Aunque el yoga se vende en Occidente mediante varios trucos y técnicas, su ocultismo básico sigue siendo el mismo. La esperanza por la inmortalidad está implícita y el sueño de realizarse como la divinidad inherente en uno es el propósito verdadero. Volverse un Cristo le llaman ellos. Aunque afirmen que el yoga es solo físico y no religioso, es la verdadera esencia de la espiritualidad del hinduismo. Eventualmente conduce al dominio de lo espiritual, a la meditación, donde la persona se ve por dentro para encontrar la verdad de uno. Y al hallar la verdad de uno, cree que está encontrando a Dios. Lo que más me aterra ahora, al mirar atrás, es que empecé a experimentar que yo era Dios. Y como Dios podía completamente estructurar mi vida y mi universo exactamente como yo quisiera. Dave Hunt, notable autor y conferenciante, es uno de los principales expertos en América en la nueva era. Sus libros incluyen el éxito literario Paz, Prosperidad y el próximo Holocausto. Explica que el hinduismo se basa en las mismas ideas que, según la Biblia, la serpiente le inculcó a Eva en el jardín del Edén. Los yogis explican las mismas mentiras con que la serpiente engañó a Eva en Génesis 3. Que la muerte es solo el camino para la reencarnación y que los humanos se convierten en dioses.